Pitbull se niega a salir de la habitación del bebé, por lo que los padres revisan las cámaras y Jonah y Claire West siempre han imaginado cómo sería ser padres. Era un sueño que los había acompañado desde los primeros días de su relación, pero la vida, como suele suceder, tenía otros planes. La dificultad de quedar embarazada era una sombra constante, un dolor que crecía cada mes que los intentos fracasaban. Fue un vacío que se instaló entre ellos, un espacio donde la frustración y la tristeza pasaron a ser parte de la rutina diaria. Pero entonces, como si el destino les hubiera dado una segunda oportunidad, Jonah y Claire decidieron adoptar un pitbull. Moose entró en sus vidas con la fuerza de un cambio inesperado pero necesario. Desde el primer momento, Claire encontró algo en él que llenaba ese vacío silencioso que sentía. No era un bebé, pero era lo que necesitaba. Moose se convirtió en su compañero constante, el refugio emocional que tanto buscaba. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo y suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Moose no era solo un perro. Pronto se convirtió en un miembro más de la familia, con una presencia tan fuerte que parecía llenar cada rincón de la casa. Claire, que antes se sentía incompleta, ahora tenía un motivo para sonreír todos los días. Pasaba horas al lado de Moose, y él, con mirada tranquila, le respondía con cariño y dedicación. Jonah, al ver esto, supo que la conexión entre los dos era única. Pero lo que sucedió después fue algo que ninguno de los dos podría haber predicho. Cuando Claire descubrió que estaba embarazada, su mundo, ya lleno de sueños y expectativas, se volvió aún más vibrante. Pero el cambio no solo le llegó a Claire. Moose, el perro que ya era protector por naturaleza, empezó a actuar de manera diferente. Su postura se volvió más vigilante, más tensa, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Algo estaba cambiando dentro de su casa, y ni siquiera la pareja sabía todavía cuánto cambiaría todo. El comportamiento de Moose comenzó a cambiar de manera sutil pero sorprendente. Al principio simplemente permaneció más cerca de Claire, siguiéndola en cada paso, pero pronto se volvió aún más atento, como si estuviera esperando algo. El embarazo de Claire parecía haber despertado algo en él, una actitud protectora instintiva que nunca antes habían visto. No la dejaría sola ni un segundo, siempre alerta a cualquier movimiento. Claire, a pesar de estar feliz con el embarazo, no podía ignorar la creciente intensidad en el comportamiento de Moose. Parecía querer estar a su lado todo el tiempo, pero no de forma normal. Él yacía junto a su vientre y sus ojos se fijaban en ella con una intensidad que parecía ir más allá de cualquier vínculo canino. Jonah, inicialmente, no vio nada malo. Para él, Moose solo estaba mostrando lo que haría cualquier perro, volviéndose más protector con la llegada del bebé. Sin embargo, Claire no podía ignorar la sensación incómoda que se estaba formando dentro de su pecho. Algo no estaba bien. Las noches fueron las más intensas. Cuando ella y Jonah se fueron a dormir, Moose se quedó junto a la cuna, como si no quisiera separarse nunca de su lado. Era una vigilancia constante, que no parecía natural. Claire intentó convencerse a sí misma de que era solo el instinto protector del perro, pero no podía evitar la sensación de que había algo más allí. Algo que no solo estaba relacionado con el instinto de protección, sino que quizás era más profundo, más inquietante. Cada noche Moose parecía más tranquilo, más decidido a no apartarse de su lado. A medida que pasaban las semanas, la inquietud de Claire no hacía más que aumentar. Se preguntó si estaba exagerando, si simplemente estaba siendo sobreprotectora debido a su embarazo. Pero la sensación de malestar persistía. No podía explicarlo, pero sentía que algo andaba mal. Una tarde particularmente tranquila, cuando colocó al bebé sobre la manta en la sala de estar para tener algo de tiempo, se dirigió a la cocina. Moose, como de costumbre, ocupó su lugar junto a la cuna. Pero cuando Claire regresó, la escena que encontró la detuvo en seco. Moose estaba acostado junto al bebé, pero no simplemente acostado como siempre lo hacía. Estaba cubriendo al niño con su gran cuerpo, su cabeza apoyada sobre el bebé de una manera casi posesiva. Claire se quedó helada. Este no era el comportamiento normal de un perro cuidadoso. Algo en ella la alertó de inmediato. No parecía simplemente estar mirando. Estaba allí como si fuera algo más que una simple protección, algo más intenso, más cargado. Su corazón se aceleró mientras observaba a Moose, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada. Algo en ese momento parecía andar mal, como si la devoción del perro hubiera superado su límite. Claire sabía que se esperaba un comportamiento protector, pero esto lo sentía como una obsesión. Intentó convencerse de que tal vez estaba viendo cosas, pero el instinto maternal, algo fuerte e imparable,
la hizo cuestionarse sus propias suposiciones. Cuando Jonah llegó a casa, Claire no dudó en contarle lo que había presenciado. Él, como siempre, trató de disipar sus miedos, diciendo que el perro simplemente estaba haciendo lo que se esperaba de él. Pero la inquietud de Claire no desapareció. Al contrario, solo aumentó. Esa noche Claire decidió actuar. Sabía que necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba pasando en la habitación de su hija. Con el monitor para bebés en la mano, miró la transmisión en vivo desde la cámara de la habitación. La escena parecía tranquila, como siempre, pero algo la inquietaba. Moose yacía en el mismo lugar, inmóvil, con los ojos fijos en la cuna, como si estuviera en constante vigilia. La escena parecía normal a primera vista, pero la sensación que tenía Claire era que no. Era solo eso. Algo era diferente. Sintió que detrás de la calma había algo más, un sentimiento que no podía ignorar. Claire, con la mente constantemente alerta, decidió ir más allá. Algo la hizo querer revisar las grabaciones antiguas, a pesar de que las había visto tantas veces. Deslizó sus dedos por la pantalla del monitor y comenzó a observar imágenes de otras noches. Fue entonces cuando lo que vio la dejó completamente paralizada. Moose, todas las noches a la misma hora, empezó a alertarse. Sus músculos se tensaron. Su cabeza se levantó abruptamente y comenzó a gruñir hacia la ventana del dormitorio. El gruñido, inicialmente suave, aumentó en intensidad a medida que pasaban los días. Sus dientes quedaron expuestos. Su cuerpo se puso rígido y se posicionó como si estuviera listo para atacar. Claire observó la escena con el corazón acelerado y su mente tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Cuando miró más de cerca, notó algo que la hizo temblar. Moose no solo estaba reaccionando al medio ambiente, él estaba reaccionando a algo que ella no podía ver, algo ahí fuera, algo que se escondía en las sombras. Sin pensarlo dos veces, Claire corrió hacia Jonah, que ya estaba en la habitación, y los dos miraron las imágenes juntos. Lo que vieron dejó a la pareja completamente horrorizada. Moose estaba tratando de protegerlos de algo mucho más oscuro de lo que jamás podrían imaginar. Con el corazón aún acelerado, Jonah y Claire no sabían qué hacer. Habían visto el extraño comportamiento de Moose, pero ahora las imágenes dejaban claro que intentaba advertirles sobre algo. Algo estaba fuera de lugar, algo amenazador. Ya no podían ignorar el hecho de que por mucho que el comportamiento de Moose se hubiera vuelto cada vez más intenso, él solo estaba tratando de protegerlos. Jonah, siguiendo un impulso, cogió el teléfono y llamó a la policía. Necesitaban ayuda, necesitaban entender lo que estaba pasando. La policía llegó rápidamente y con las grabaciones en mano, comenzó a analizar todo. Pero lo que descubrieron en los siguientes minutos hizo que a Claire se le helara la sangre. La cámara del timbre, que nunca había imaginado que fuera tan importante, reveló una imagen aterradora. Un hombre deambulaba por el patio, pasaba todas las noches, siempre a la misma hora, observando la casa con una calma que no correspondía a la situación. Parecía estudiar la rutina de la casa, acercándose siempre a las ventanas y observando sin prisas, como si esperara algo. Lo que más aterrorizó a Claire no fue solo la presencia del hombre, sino el hecho de que estaba justo donde Moose siempre estaba alerta. Cuando la policía vio las grabaciones, la investigación comenzó de inmediato. Sabían que este hombre representaba un peligro real, pero lo más aterrador de todo era que nadie sabía quién era ni qué quería. Se advirtió a Claire y Jonah que tomaran medidas de seguridad adicionales, pero eso no fue suficiente para borrar el miedo que ya se había instalado en sus corazones. La idea de que alguien vigilara su casa todas las noches, sin que ellos lo supieran, era insoportable. Sin pensarlo dos veces, hicieron las maletas y se dirigieron a casa de un familiar, tratando de alejarse de la sensación de inseguridad. Pero, incluso lejos de casa, el miedo no los abandonó. Claire sabía que hasta que tuvieran respuestas, no podría descansar. La tensión no disminuyó a pesar de que estaba en otro lugar. La sensación de ser observado, de saber que alguien había estado allí, tan cerca de su hija, seguía atormentando los pensamientos de Claire y Jonah. Estaban en un lugar seguro, pero el miedo aún se cernía sobre ellos, como una nube oscura que no se alejaba. Una semana después, finalmente sonó el teléfono. Fue la policía. La voz del oficial sonó más tranquila al otro lado de la línea, pero aún así Claire no sabía qué esperar. El hombre de las grabaciones había sido identificado y arrestado. La noticia por un momento le trajo alivio, pero lo que vino después hizo que Claire se sintiera aún más angustiada. Durante la investigación, la policía descubrió que este hombre no era un vagabundo que deambulaba por el barrio. Estuvo involucrado en una serie de secuestros de niños en varias ciudades de la región. El patrón era siempre el mismo. Observaba las casas,
Estudiaba las rutinas de las familias y cuando encontraba la oportunidad adecuada, actuaba. Claire sintió que su cuerpo temblaba al darse cuenta de que, si no hubiera sido por Moose, su hija podría haber sido otra víctima. Estaban tan cerca de una tragedia y no lo supieron hasta ese momento. El impacto de la revelación fue profundo. Jonah y Claire permanecieron en silencio durante unos minutos, procesando la información. Habían estado tan cerca de perderlo todo y ni siquiera se habían dado cuenta. Pero una parte de Claire, la que aún no podía entender del todo lo sucedido, empezó a ver a Moose de una manera diferente. El perro no estaba siendo obsesivo, no se estaba aferrando a su hija sin ningún motivo. Moose supo desde el principio que algo andaba mal, pero no podía ladrar para alertarlos debido a su enfermedad. Había encontrado la única manera de proteger al bebé, quedándose a su lado todas las noches, vigilando, asegurándose de que nadie se acercara. Claire sintió que una ola de arrepentimiento la invadía. Todo ese tiempo pensó que estaba exagerando, que Moose estaba siendo posesivo, pero ahora sabía que estaba salvando la vida de su hija. Alivio que Claire sintió se mezcló con un enorme peso de culpa. ¿Cómo podía dudar de Moose? ¿Cómo no se dio cuenta de que él estaba haciendo lo que cualquier protector haría para salvar a su familia? Sintió que las lágrimas corrían por su rostro, recordando todas las veces que lo empujó, creyendo que estaba exagerando, cuando en realidad solo estaba haciendo su trabajo como guardián silencioso. Jonah, a su lado, tampoco pudo contener su emoción. Los había salvado algo que, hasta ese momento, parecía solo la obsesión del perro. Pero en el fondo sabían que Moose nunca tuvo la intención de asustarlos. Solo quería proteger. Para ellos era más que un perro. Fue un héroe, silencioso y firme, que nunca vaciló en su misión. Luego de que la policía realizó el arresto y sacaron al secuestrador, la pareja tomó una decisión importante. Ya no podían vivir en esa casa. La sensación de ser observados, de saber que este hombre había estado tan cerca de su hija, era algo que no podían ignorar. Cambio era necesario, y la pareja se mudó a otra ciudad en busca de una nueva vida, lejos de la angustia que los acompañaba. En la nueva casa sucedió algo curioso. Moose, que antes estaba siempre alerta, siempre vigilante, ahora parecía más tranquilo. Claire no sabía cómo procesar esto, pero el hecho de que él estuviera más relajado le hizo pensar que tal vez sentía que finalmente estaban a salvo ahora. Ya no necesitaba preocuparse más. El pasado todavía los atormentaba, pero de alguna manera la presencia de Moose les hizo creer que estaban en el lugar correcto. Claire y Jonah se sentaron en el sofá y observaron al perro jugar en el jardín con su hija, que ya estaba creciendo junto a su protector. Sabían que aunque el pasado fue doloroso, habían superado algo impensable y el futuro parecía un poco más ligero. Con el tiempo la vida volvió a la normalidad para Claire, Jonah y Moose. Su hija, que ahora tenía unos meses, crecía rodeada de amor y cuidados, y Moose, como siempre, era su sombra protectora. El vínculo entre ambos era tan evidente que Claire no podía evitar emocionarse cada vez que veía al perro recostado junto a la cuna, observando a la niña con el mismo cariño que tuvo desde el principio. Era como si el pasado, con todos sus dolores y temores, finalmente hubiera sido superado. Moose estaba allí, al lado de su hija, como si fuera un guardián incansable, dispuesto a protegerla de cualquier cosa que pudiera amenazarla, como siempre lo había hecho. Pero había algo especial en este nuevo comienzo. Claire y Jonah, que ahora se sentían seguros en su nuevo hogar, comenzaron a darse cuenta de cuánto había cambiado Moose. El perro, que antes parecía tan alerta, ahora mostraba una postura más relajada, como si supiera que su misión estaba cumplida. Seguía siendo el mismo perro devoto y cariñoso, pero algo en su presencia había cambiado. Para Claire, esto fue una señal de que la paz finalmente había regresado a la familia. Lo que antes parecía un instinto ciego, de protección ahora aparecía como una fuerza de amor genuino, algo que sobrepasaba los límites de la comprensión. Moose no se convirtió simplemente en el perro de la familia. Era efectivamente un héroe, un miembro fundamental de la protección y el amor que unía a todos allí. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más videos como este.